al libro de Segunda de Reyes y que lo tengo por acá. Ok, bien, ¿ahí alcanzan a ver? Sí, Sí, queridos hermanos. Ese capítulo 6 del segundo libro de Reyes es una historia que tal vez alguno de ustedes ya la leyó, tal vez nunca han oído de ella, no lo sé, pero quisiera que pudiéramos leerla y vamos a encontrar en ella varios detalles que son importantes para conocer lo que está haciendo Dios a través de la vida de los remanentes. Hemos dicho en diversas ocasiones que el remanente es aquel que es tomado por Dios para una obra, es aquel que queda, es aquel que hace que otros queden por la gracia que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, hemos venido viendo la vida de diversos remanentes. Romanos 11:5 nos dice que estos remanentes son escogidos por gracia. Todos somos remanentes cuando hemos venido a Cristo, porque de entre todo el mundo, de entre todas las personas que hay, Dios nos ha tomado para este evangelio y somos remanentes. Y hoy estamos viendo la vida de Eliseo, bueno, parte de la vida del profeta Eliseo. Cómo es que Dios lo toma como un remanente para una obra especial. En ocasiones anteriores hemos visto a José como remanente, a Moisés, a Samuel, a David, y hoy vamos a comenzar a ver al profeta Eliseo. La Biblia distingue 7 remanentes muy claros por las obras a las cuales Dios los llevó, y el profeta Eliseo es una de estas personas, uno de estos 7 remanentes. Entonces vamos a leer en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 8. Um, Denme oportunidad. Hay más personas que están entrando aquí a la reunión. Bien, creo que ya están conectados, ya están ahí con sus audios, no lo sé. A ver. Bien, pero bueno, ok. eh, Dice así, Segundo de Reyes, dice así en el nombre de Jesús. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, de hecho, aquí lo subrayo, el hombre de Dios se refiere al profeta Eliseo. Y es curioso porque la palabra habla de él como el hombre de Dios o el varón de Dios. Y no van a ver esta frase o esta denominación en otros lugares, sino con el profeta Eliseo. Dios le da honor, le da honra al profeta Eliseo, distinguiéndolo como el hombre de Dios, el varón de Dios. Y entonces dice, pero el hombre de Dios, o sea, el profeta Eliseo, le envió mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor, y respondió uno de ellos. Y el responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él el que le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Dice, pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Voy a hacer una pausa hasta este versículo 14. ¿Me están escuchando bien ahí? sí, Sí, perfecto. sí. ¿Qué está pasando? Bueno, geográficamente, Siria está colocado al norte de Israel. Siria es un país que colinda con Israel hacia el norte. Y estamos hablando de que había un conflicto bélico. Entonces, del norte de Israel había muchos problemas porque las bandas de Siria o ejércitos de Siria entraban al territorio de Israel, robaban, tomaban botín, se apropiaban de casas, de ciudades, mataban a la gente, se llevaban a las mujeres. O sea, había verdaderamente un problema ya bélico, había un conflicto donde Siria estaba dominando a Israel. Sin embargo, para este momento eh, que vemos en la narrativa bíblica, el rey está buscando poner una emboscada al rey de Israel. El rey quiere capturar al rey de Israel, el rey de Siria quiere capturar al rey de Israel, quiere tomar el gobierno y quiere someter al país. Sin embargo,
Dios le da conocimiento de esto al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo anda haciendo previsiones para el rey de Israel. De modo que el rey de Israel se estuvo salvando de estas emboscadas, tanto que el rey de Siria pensó que había un informante dentro de sus filas que estaba dando aviso al rey de Israel, y por eso no lo habían capturado, por eso no habían sido efectivas esas emboscadas, por eso no estaban capturándolo y avanzando en su plan militar. Cuando alguien de la corte del rey le dice: rey, mira, no es que hay un informante aquí, lo que pasa es que hay un profeta que se llama Eliseo, y este profeta es el que avisa al rey de Israel. Cuando tú dices, va a haber una emboscada aquí, el profeta tiene conocimiento de esto y lo da a conocer a su rey, y entonces el rey es librado. Dice, él está conociendo aún lo que tú dices en tu alcoba, o sea, aún lo que tú piensas que está en secreto, el profeta lo sabe. Y Dios le estaba revelando precisamente estas cosas a Eliseo, y Eliseo daba aviso, el profeta daba aviso al rey. Entonces, ya el rey de Siria, cansado de estas acechanzas sin fruto, manda a capturar al profeta Eliseo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí más o menos queda claro el contexto en el que se desarrolla esta historia? Sí, hermano. Gracias, gracias. Bien, continuamos con entonces con el versículo 15. Dice que entonces el rey manda un destacamento grande con caballos y carros de combate, y llegan a la ciudad de Dotán. Dotán. Dotán aparece en otras ocasiones en la palabra. Y entonces, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Ya les habían puesto ahí un sitio. Ya el destacamento militar de los sirios se había apostado ahí alrededor de la ciudad para sitiarla y para tomarla. Y entonces este siervo del profeta exclama: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? O sea, vio la situación, había peligro, era algo complicado. Un ejército está ahí desde la noche, y cuando amanece, la ciudad amanece sitiada. La ciudad amanece con una amenaza de ser tomada, de ser quemada, de ser saqueada, de que sus habitantes mueran. Y entonces, en el 16, Eliseo va a responder a su criado, a su siervo, y vean lo que dice el profeta Eliseo. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Alcanzan a ver eso que destaqué? Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró al Señor. Vamos a ver lo que Eliseo ora a Dios. Y Eliseo ora de esta manera. Dice: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio en la colina que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército de parte de Dios que estaba en la colina, que estaba del lado de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. O sea, no solo Dios manda un ejército que esté del lado del profeta, que esté ahí para guardar la ciudad, sino que Eliseo vuelve a orar, y Dios hiere al ejército sirio con ceguera. El versículo 19 nos va a decir algo importante. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban. Han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Se los llevó de Dotán a la región de Samaria. La región de Samaria también está en el norte de Israel. Dice: después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? O sea, había un conflicto bélico, y el rey de Israel, cuando ve a este destacamento de sirios que llegaron con ceguera a la ciudad de Samaria para ese entonces era la capital del reino de Israel. Pregunta el rey al profeta: ¿los he de matar? ¿Tengo que hacer algo con ellos, con estos enemigos que tenemos? Y el profeta contesta: no, no los mates. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates?
O sea, rey, no te equivoques, tú no los capturaste, tú no hiciste un esfuerzo militar por capturarlos, tú no metiste las manos en este asunto. Dice, mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Pero ¿qué pasó con eso? Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Hasta aquí todo bien, chicas, chicos? ¿Y todo bien? ¿Sí? Sí, Ra. Sí, Isra. Bien, gracias, gracias. Algo está pasando. Hay un ejército que va. Tiene el objetivo de capturar al profeta de Dios, de capturar a ese varón de Dios, porque está estorbando con los planes militares que Siria tiene sobre Israel. Pero, oh sorpresa, Dios le da un giro a la historia y entonces permite que este destacamento, este ejército enviado para capturar al profeta, sea herido de ceguera, sea llevado a otro lugar de donde estaba Eliseo. Y no solo eso, aún estando ellos como indefensos, como vulnerables ante un contraataque del rey de Israel, Eliseo pide que haya misericordia para ellos. Eliseo convence al rey de Israel de que no los mate, sino que los atienda y que los devuelva con su rey. ¿Y qué pasó? Que las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio de Israel. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto que Dios hace de tener misericordia de estos hombres permite que Siria no esté invadiendo Israel, que ese conflicto se empiece a resolver porque las bandas de los sirios ya no entraron nuevamente al territorio de Israel. Ese problema que comenzó por estas invasiones como guerra de guerrillas, invadían en un punto, invadían en otro, atacaban aquí, atacaban allá, cesaron, cesaron porque el ejército que el rey mandó para capturar al profeta, viéndose en dificultades, viéndose en desventaja, viéndose vulnerable, recibe misericordia en lugar de muerte. Y son regresados a su rey y el rey no permite que vuelva a haber invasiones así sobre Israel. Pero bueno, esta historia tiene un mensaje aún más profundo, tiene un mensaje todavía aún más allá de estas palabras. Quiero que me acompañen, vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ir al capítulo 37 del versículo 17 en adelante. Alguien que me ayude a leer Génesis 37 del 17 en adelante. Aquí yo ya lo tengo, ya se los puse, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, poquito, ¿Sí? pero sí yo lo alcanzo a ver bien. Ok, necesito que alguien me ayude a leer Génesis 37, 17 en adelante. Aquí miren. Aquel hombre respondió. Ya se ha ido de aquí y yo les oí decir, vamos. Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara, cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Ok, voy a continuar leyendo. Gracias. ¿Quién fue? Conchita, me parece. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus cabellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?
Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Tal vez alguien ya ha escuchado esta historia, tal vez alguien ha leído esta parte en la Biblia, pero estamos hablando en este momento de José. José, hijo amado de Jacob, eh, era un joven que tenía sueños, sueños donde Dios le permitía ver que iba a ser puesto en un lugar de renombre. Y sus hermanos tenían celos de él porque era amado de su papá, tenía estos sueños y además su papá le tenía preferencias. Entonces, un día que salen sus hermanos al campo, él va a buscarlos y están precisamente en el mismo lugar donde el profeta Eliseo estaba, Dotán. Pero ahí querían matarlo. Y sus hermanos, tanto Rubén como Judá, convencieron al resto de sus hermanos de que no lo mataran y que mejor lo pusieran primero en una cisterna y después que fuera vendido con mercaderes que iban pasando por ahí. Y dice la palabra en ese último versículo que leímos, que José fue llevado así a Egipto. No lo mataron ahí, no lo dejaron en la cisterna, sino que lo vendieron a Egipto. Ok, más bien lo vendieron con mercaderes y lo llevaron a Egipto. ¿Qué está sucediendo aquí en Dotán? ¿Qué tiene de especial este lugar? La Biblia más adelante en el libro de Génesis nos va a decir que el plan de Dios era preservar la vida. Iba a venir una gran hambre, un gran hambre sobre toda la tierra, y entonces muchas personas iban a perecer. Sin embargo, Dios lleva a José a Egipto para que con sabiduría de parte de Dios, con el Espíritu de Dios en él en un lugar de renombre, como gobernador de Egipto, iba a planear cómo iban a administrar esta crisis alimentaria. Dios le permite tener sabiduría para que no solo Egipto sobreviviera a esa dificultad, a esa crisis, sino que las regiones de alrededor, las naciones de alrededor, pudieran venir y ser soportados, ser apoyados por Egipto para que la vida de ellos también se preservara. El plan de Dios es preservar la vida. Y Dios toma a José para llevarlo allá y preservar la vida. Entonces, Dotán es un lugar donde Dios toma a un hombre y se lo lleva para preservar la vida. ¿Y qué está pasando en en el libro de Reyes? Dios también permite que haya un hombre que sea usado por Dios para preservar la vida. En la historia de Eliseo, Dios permite que este profeta sea el hombre por el cual la vida de esa región, la vida del norte de Israel, fuera preservada. Dios toma a Eliseo para hacer que este ejército que había sido mandado de Siria a atacar Israel, si fuera necesario, a quemar la ciudad con tal de capturarlo, Dios toma a Eliseo para que estos hombres reciban misericordia del rey de Israel, queden en esta deuda de que siendo aún personas indefensas ante él, en lugar de ser muertos, reciban misericordia. Y de esta manera la vida se preserva en Israel. Y el rey de Israel hace caso al profeta, el rey de Israel, en lugar de matarlos, les da un banquete, los devuelve con bien al rey de Siria, y entonces deja de haber estos ataques furtivos a la frontera de Israel. Dios hace las cosas así. Dios permite que la vida se preserve. Dios permite que el profeta Eliseo sea tomado para preservar la vida, igual que lo hizo con José. Pero hay más cosas aquí, queridos hermanos. Am, Déjenme regreso aquí a, a la historia de Segunda de Reyes. Yo quiero que ustedes vean esto. Eliseo oró por su siervo. Eliseo ora para que él pueda ver lo que él está viendo de parte de Dios. Aquí está el versículo 17. Es el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? El 17. Sí, por ¿Ya? favor. Sí. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea.
El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Gracias, gracias. Dios está haciendo uso de sus huestes celestiales en este momento. Mientras el ejército de Siria, el destacamento que envió Siria, estaba lleno de caballos y carros de combate, el Señor ya tenía ahí preparado un ejército que estaba para guardar la ciudad. Y entonces Eliseo estaba muy confiado de todo porque él dijo, es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea lo que tú estás haciendo. Y cuando él, este siervo, este criado, es tomado por Dios para ver lo que él estaba haciendo, alcanza a comprender que Dios es más grande que el problema, que Dios está poniendo más cosas a nuestro favor de lo que se está presentando en contra. Entonces la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, este es un principio espiritual. La Biblia nos dice en la carta de Romanos por el apóstol Pablo, que dice la Biblia en el capítulo 8, es que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y esto es lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Dios siempre está con nosotros. Tenemos la promesa de Manuel, Isaías 7:14, Mateo 28:20. Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros todos los días. Y el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Es más grande que el adversario. Es más grande que ese calumniador, que ese acusador. Y en cada situación que se nos presenta en la vida, Dios está con nosotros. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la bendición, Dios con nosotros. Dios se hace accesible al hombre, Dios viene al hombre para estar con él. Y entonces, la misma respuesta que recibe José en diferentes partes de la Biblia, la misma respuesta que recibe Eliseo, es la misma respuesta que nosotros también como remanentes estamos recibiendo. Dios está con nosotros. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La Biblia nos dice que el Señor estaba con José. Y la Biblia aquí nos está mostrando que Dios movió todo a favor de Eliseo. Quiero mostrarles algunos pasajes de la palabra para ir cerrando, donde muestra qué es lo que está obrando Dios. Les acabo de poner Hebreos capítulo 1 y quiero que por favor leamos los versículos 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14 dice así, va a referirse Dios a los ángeles aquí, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Bueno, aquí el escritor a los Hebreos está anunciando cómo es que Jesús viene a ministrar al ser humano, viene a servir al ser humano, pero hace una comparativa con los ángeles y entonces aquí es donde introduce a los ángeles, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios tales cosas, ¿no? Versículo 14 dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Este es un principio espiritual. Dios tiene ángeles. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Entonces Dios tiene mensajeros, Dios tiene espíritus que le sirven a Él y que también están puestos para servirnos a nosotros. Los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino y que también son enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. No sé si alcanzan a ver esto que les destaqué. Son espíritus dedicados al servicio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bien. Quiero mostrarles otra cita. Este tal vez es uno de los salmos más famosos de la Biblia. Uno es el 23 y otro es el Salmo 91. Y este es ese salmo. El Salmo 91 dice así en el versículo 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Este Salmo 91 habla de la protección que Dios le da a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es tal vez el versículo más famoso de ese Salmo 91. Y entonces se desarrolla este salmo y entonces vemos en el versículo 11 lo que dice, que Dios ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Qué es lo que está pasando con Eliseo en ese lugar llamado Dotán? Dios preserva la vida de esa ciudad, Dios preserva aún la vida del ejército sirio,
Y Dios preserva al reino en sí, al rey mismo en sí, porque está permitiendo que el ejército sirio no vuelva a entrar y que las bandas armadas de los sirios no vuelvan a irrumpir en Israel. Dios está preservando la vida a través de lo que hizo este profeta Eliseo. Llevárselos nuevamente hacia el norte y que allá, en lugar de ser muertos, sean atendidos y regresen con esta deuda, porque salvaron sus vidas por la misericordia que hubo. Dios está permitiendo que la vida de la región de Dotán, que la vida de Samaria sea preservada. Y Dios envía a estos ángeles, una, para guardar la ciudad y para que nosotros veamos que de parte de Dios siempre, siempre vendrá ayuda, siempre tendremos protección y siempre Él es más grande que el que está en el mundo y son más los que están con nosotros que los que están con el adversario. Entonces, el movimiento de Dotán se trata de que Dios va a preservar la vida y de que Dios ha dispuesto todo para guardarnos y que Dios ha dispuesto todo para que seamos nosotros por encima de las situaciones. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros? Que nosotros como remanentes, como Eliseo, como José y como todos los que hemos mencionado en la palabra de Dios, también afrontamos crisis, pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros, que Él envía a sus ángeles para guardarnos, que Él envía un poder espiritual para hacer fuerza, hacer contrapeso a las situaciones y que entonces la vida se preserve. Entonces, cuando ustedes se sientan en una situación compleja, en una situación desesperada, en una situación donde se sienten tal vez ahogados, oprimidos, recuerden que Dios preserva la vida, que Dios está con nosotros y es más grande Él que el que está en el mundo. Dios ha enviado a sus ángeles para ayudar a muchas personas. Hoy también Dios envía a sus ángeles para ayudarnos a nosotros. Quisiera terminar aquí con esta parte. Yo quisiera pedirles que si ustedes están en una situación complicada, puedan escribirme a mi WhatsApp y que oremos por esas situaciones. Quisiera yo saber si ustedes tienen algún tema de oración, que pudiéramos entonces llevarlo a los pies de Cristo, llevarlo en oración, y sé que Dios aún mandará ángeles para ayudarnos. ¿Qué nos enseñan todas las vidas de los remanentes? Que hay un poder sobre nuestras vidas para hacer la obra que Dios ha determinado. ¿Qué es lo que enseña en la vida de los remanentes? Que nosotros entramos a un proceso donde Dios va a manifestar, va a mostrar su poder. ¿Qué es lo que hacen los remanentes? Los remanentes se alinean a la vida que Dios les ha dado y entonces son llevados a un lugar de renombre porque la gracia de Dios está obrando en ellos. Hay algo que quiero comentarles. Todos los remanentes anuncian a Cristo. Todos los remanentes viven un proceso donde Cristo es visto, donde Cristo es mostrado. Entonces, vamos a retomar en una segunda parte, en otro aposento alto, dónde está Cristo en toda esta historia y que podamos entonces ver que de parte de Dios nosotros tenemos su ayuda incondicional y no solo eso, sino que todas estas situaciones son para formar nuestro carácter, pero más importante que eso es para mostrar a Cristo, la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, hasta aquí voy a dejar ahorita la palabra. Le agradezco a cada uno de ustedes y Dios permita que podamos entonces confiar en que cuando las situaciones son difíciles, complicadas, de peligro, de muerte, de tantas cosas como esta situación de guerra entre Siria e Israel, de parte de Dios, nosotros tenemos una ayuda que es más grande que el propio problema. Entonces confíen en el Señor, pongan sus ojos en Cristo y vean cómo Dios da salvación, vean cómo Dios obra a través de lo que Cristo ya hizo en la cruz y que nosotros recibamos esas respuestas, respuestas que preservan la vida, respuestas donde somos puestos en un lugar de renombre, respuestas donde Dios muestra su poder y que nosotros, nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar,
viene a ser cambiada, viene a ser transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, voy a orar hasta aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, por cada uno de ustedes. Y si alguien tiene un tema de oración, si lo quiere exponer aquí, adelante, está muy bien. Y si no, me pueden escribir a aquí al chat.